Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero solicitarles inicialmente que ojalá en la medida de lo posible tengan sus Biblias a la mano para que leamos directamente de ellas. El estudio de la palabra no es solo de pronto escucharla, sino que también es leerla. Es que todo es meditar en ella, es que todos nuestros sentidos se complementen con ella, para que podamos sacar de ella la mayor esencia. Es pedirle al Santo Espíritu de Dios que disponga nuestros corazones para que podamos comprenderla, para que podamos entender lo que el Señor quiere decirnos a través de ella. Padre Celestial, esta tarde me presento ante ti, Señor, y te pido, Padre bendito, que dispongas mi mente, mi boca, todo mi ser, para que esta palabra que hoy me permites compartir sea exacta, sea agradable a ti, que las personas que puedan recibirla tengan un corazón dispuesto, dispón sus corazones para escuchar la misma, para entender lo que quieres hablarles. Permite, Señor, que esta palabra sea una semilla que entre en sus corazones y pueda dar buenos frutos. Señor, hazme un instrumento útil en tus manos y dispone el corazón de todos y cada una de las personas que lo recibirán. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y por tu misericordia. Amén. Bueno, el tema que vamos a tratar lo vamos a basar sobre Romanos 12, del 1 al 2, que es la carta que Pablo escribe a los romanos. Y he tomado como fundamento también una prédica del pastor Sugel Michelén, quien hace un análisis de estos dos versículos. Entonces voy a comenzar leyendo estos dos versículos en dos versiones. La Reina Valera, que es la versión que normalmente utilizamos en nuestra congregación, y también la voy a leer desde la palabra de Dios para todos. Entonces, en la versión de la Reina Valera dice lo siguiente, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voy a leer también en la versión de la palabra de Dios para todos, que me pareció muy clara y me gustó mucho. Dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿A quién? A Dios. Y quiero resaltar eso. Si observamos, ambos versículos arrancan con así que, o en la la Biblia de Dios para todos comienza por eso, lo que significa que Pablo nos va a hablar de algo fundamentado en lo que ya viene diciéndonos atrás. Entonces, Pablo, de los capítulos del 1 al 11, ha venido dándonos una explicación, dando una defensa de Dios y en cierta manera como poniéndose como el fiscal acusador hacia la humanidad para explicarnos todo lo que se requiere saber para poder arrancar con este capítulo 12. Entonces, Pablo ha comenzado explicándonos desde el
capítulo 1, cómo a los hombres no les es posible negar a Dios, incluso si no conocieran a Jehová o si no conocieran a Cristo, porque la naturaleza misma grita de que ella tiene un creador. Nos ha contado cómo los hombres que han negado a Dios se han entregado a sus propias concupiscencias, a sus propios pecados, a sus propios placeres, y el Señor obviamente los ha dejado que hagan lo que consideren, porque han negado a Dios. Cómo el hombre, tratando de hacerse sabio, realmente se hace necio. Y hace un análisis maravilloso en estos primeros capítulos, dejándonos claro que ni judíos ni no judíos pueden negar la existencia de Dios, y que tanto judíos como no judíos somos culpables de pecado. Por lo tanto, él llega a la conclusión de que no es por obras que podemos ser salvados, que definitivamente no es por obras. Y después de todo este estudio, de todo este análisis excepcional, maravilloso, que realmente de corazón los invito a que lean Romanos del 1 al... Todos Romanos, pero para poder ubicarnos mejor en la prédica en la palabra que voy a compartirles del 1 al capítulo 11, van a encontrar ese análisis tan maravilloso que Pablo hace, donde nos deja claro que somos culpables y desenmascara toda la supuesta bondad que pueda tener el hombre, y termina concluyendo en Romanos 3, capítulo 3, versículos del 10 al 12, lo siguiente. Lo leo de la Reina Valera. Todos son culpables. Pues como está escrito, no hay justo ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Entonces nos deja claro, después de este análisis y esta conclusión, que no podemos salvarnos por obras. Por muy religiosa que sea una persona, por muy que una persona quiera decir que va a hacer bien, de todas maneras, en lo más oculto de nosotros siempre tenemos el egoísmo o alguna situación que hace que nuestra supuestamente obra buena no sea tan buena, y que nos deja claro que por nosotros mismos no podemos salvarnos, que necesitamos un Salvador, que necesitamos una persona que sea capaz de llevar esa vida perfecta, que ninguno de nosotros somos capaces. Y allí nos deja Pablo. Y nos expone entonces cómo Dios solo ha generado ese plan perfecto desde la antigüedad, y es entregar a Jesús, su Hijo, su único Hijo, para que se entregue en ese sacrificio por nosotros, para que sea Él quien, haciéndose hombre, siendo hombre al 100%, lleve esa vida que ninguno de nosotros podemos llevar y la lleve sin pecado, para que se convierta en ese Cordero perfecto, sin pecado, sin defecto, que luego va a ser sacrificado, que va a entregar su vida en la cruz para la salvación de todos y cada uno de aquellos que queramos aceptar ese regalo tan maravilloso que Dios nos da. Y entonces nos muestra esa gran misericordia de Dios y nos dice en Romanos 6:10, Cristo murió para derrotar al pecado de una vez para siempre, y ahora vive su vida para dar honra a Dios. Entonces nos deja claro que Cristo es quien ha dado su vida por nosotros, y que por lo tanto no debemos, si hemos aceptado esa salvación que nos ha regalado, no debemos seguir pecando. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros y debemos apropiarnos de esa verdad. En Romanos 6:11 hasta el 14 sigue diciendo Pablo lo siguiente: Asimismo, ustedes considérense muertos en cuanto al pecado y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. No utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado. Mejor pónganse al servicio de Dios, como personas que han muerto y han resucitado.
ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia a Dios. El pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. Entonces aquí Pablo nos llama a consagrarnos a Cristo. Ya somos uno con Cristo. Nosotros ya morimos al pecado. Ya resucitamos juntamente con Cristo. Somos uno con Cristo porque Cristo vive en nosotros. Y debido a esa unión que tenemos con Cristo, fuimos justificados. Y ahora, en el proceso que hemos iniciado, es el proceso de la santificación. Y esta justificación que tuvimos es solo por gracia, por puro amor de Dios, por su sola voluntad. Porque Pablo en su exposición nos deja claro que ninguno de nosotros merecíamos la salvación, que éramos enemigos de Dios y que Dios en su inmensa misericordia nos convenció de pecado, de justicia y de juicio a través de su Santo Espíritu, y que por ello es que hemos recibido la salvación. Y nos deja claro que es por su entera voluntad, que Él no nos debe nada a nosotros, que Él no está obligado con nosotros y que lo hace por su amor y por su entera misericordia, por su entera voluntad. En Romanos del 9:16 nos dice, así que Dios decide de quién va a tener compasión. Y en Romanos 9:18 dice, entonces Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también es duro con quien Él quiere serlo. Este es un tema que muchos se molestan y serían una razón para otra prédica, pero solo en el estudio de estos versículos anteriores del 1 al 9 entenderíamos con esa magistral explicación que nos da Pablo de que realmente nosotros realmente no merecíamos esa salvación. No había nada en nosotros que mereciera un sacrificio tan grande, que mereciera un amor tan grande. Y que por qué el Señor me salvó no lo sé, yo solo soy que estoy agradecida de que Él me haya salvado, de que me haya escogido, de que mi corazón haya sido convencido por su Santo Espíritu de pecado, de justicia y de juicio y de la necesidad que tengo por Él. Y por lo tanto, Pablo me deja claro que no tengo nada que exigirle al Señor, que yo soy salva por pura gracia, que es un milagro gigante que Dios haya permitido que su Hijo entregue su vida por mí y que ahora su Hijo vive en mí y haya iniciado ese proceso de santificación para que mi carácter cada día se parezca más al de Cristo, para que cada día que pase muera más a mí misma y sea más como Cristo. Que anhele, que añore, que desee ser cada vez más como Cristo. Que me duela cada vez que hago algo que deshonra, que salpica el nombre de Dios, que le sea mal testimonio. Entonces, en estos versículos, en estos capítulos anteriores, Pablo nos ha dejado eso muy claro y nos ha dejado que es por pura misericordia de Dios, que no tenía obligación con nosotros, que hemos sido salvados. Entonces, vamos ahorita, después de estas explicaciones previas de lo que ha venido exponiendo explicando Pablo, vamos a volver a Romanos 12. Inicialmente vamos a empezar con el versículo 1 para entender de qué nos va a hablar ahorita Pablo, teniendo en cuenta lo que ya nos ha dicho en los capítulos anteriores. Entonces tenemos el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Nótese que hago énfasis en misericordias en plural. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Entonces, aquí Pablo nos está diciendo, así que nos está indicando todo lo que ya nos explicó. Os ruego por las misericordias de Dios. No es en singular, es en plural, porque son tantas las misericordias de Dios que no alcanzaríamos a contarlas, que nos pasaríamos la vida entera meditando en todas y cada una de las misericordias de Dios y no terminaríamos de contarlas. En Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 22, la palabra de Dios nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana, cada día, Dios nos derrama a nosotros sus misericordias, nos da nuevas y mayores misericordias. Y por ello debemos estar totalmente agradecidos. Cada día que nos levantamos por la misericordia del Señor. Cada día que el sol sale nuevamente, es por la misericordia del Señor con la humanidad. Porque por la humanidad ya deberíamos de haber sido destruidos hace mucho tiempo, pero es por sus misericordias que estamos aquí. Por la misericordia de Él nos hemos alimentado, por la misericordia de Él tenemos personas que nos aman. Yo no alcanzaría el día realmente para darle gracias por todas y cada una de las misericordias que Él tiene conmigo. Porque si yo reviso mi vida, yo encuentro que todas las cosas hermosas y maravillosas que tengo no son realmente por mí. Porque si fuera por mí, con todos los errores que he cometido, con todos los pecados que he cometido, yo no debería tener nada de lo que realmente tengo. Incluso la salud que tengo es por su misericordia, porque no la he cuidado como debería y debería estar peor, pero aún en su misericordia tengo una salud buena. El esposo que tengo, el hijo que tengo, los padres que tengo, la profesión que tengo, las personas que trabajan conmigo, son tantas. Mis pastores, mi mentora, la doctora Ofelia, son tantas las bendiciones. La primera persona que puso Cristo en mi vida para que le conociera, que a pesar de que yo lo rechacé, siguieron orando por mí, siguieron buscando que yo le conociera al Señor. El Señor siguió buscándome por otras puertas hasta que por fin yo llegué a sus pies. Pero Él jamás dejó de buscarme. Nunca. Cuando yo reviso mi vida hacia mi pasado, miro todas las veces y todas las ocasiones en las que el Señor concertó citas conmigo, en las que Él quiso encontrarme y fui yo la que me negué, la que tristemente diría que casi que le escupí en la cara, me burlé de Él y Él en su infinita misericordia me siguió buscando y sigue derramando sus misericordias más y más en mí. Entonces, por eso Pablo nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora lo que nos sigue es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recordemos el momento histórico en el que Pablo está hablando. Él está hablando a los romanos, conformados tanto por judíos como por no judíos. Y ambos entendían de qué les estaba hablando Pablo cuando les estaba hablando de sacrificios. Para los judíos, para los no judíos, siempre un sacrificio tenía 3 elementos. Y era un sacerdote, un templo y el objeto del sacrificio, que para los judíos normalmente era un cordero o el animal que fueran a sacrificar. Y ese sacrificio era para que ellos pudieran presentarlo ante Dios y pedirle perdón por los pecados que han sido causados o que se habían sido cometidos. Y eso se hacía una y otra vez. Si recuerda, en los versículos anteriores que leímos, nos había dicho ya Pablo que el sacrificio de Cristo había sido una vez y para siempre. Cuando Cristo muere en la cruz,
por nuestros pecados, Él se convierte en el templo, en el sacerdote y en el sacrificio. Y recordemos que Cristo ya lo había dicho y que los que están escuchando eso muy seguramente ya lo saben, a los que se está dirigiendo Pablo en Romanos. Porque recordemos lo que se nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 y 22, que nos dicen. Perdón. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, ¿quién es él? Jesucristo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por cuanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Por qué traigo este versículo? Porque aquí Jesús nos ha dejado claro que Jesús mismo era el templo. Y Jesús mismo es el sacerdote. Y Jesús mismo es el sacrificio, el cordero perfecto y sin pecado, un cordero sin mancha. Ahora, Pablo ya nos ha venido diciendo, cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos esa justificación que Él nos ha dado, cuando le permitimos que nos lave con su sangre, que haga de nosotros unas nuevas criaturas, que nazcamos de nuevo, entonces nos hacemos uno solo con Cristo. Y en ese momento nosotros también somos templo, porque somos templo del Espíritu Santo, porque somos templo ya que Cristo habita en nosotros. Somos sacerdocio. Recordemos lo que se nos dice en 1 de Pedro 2, 4, 5, que nos dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros al aceptar a Cristo, al ser hechos nuevas criaturas, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Somos hechos uno con Cristo. Somos justificados y somos sacerdocio santo. Y Pablo nos está pidiendo que también entonces seamos ese sacrificio, que nuestro cuerpo, entendiéndose como cuerpo, mente, espíritu, todo nuestro ser, lo presentemos ante Dios de una manera pura, limpia, santa, como lo que debemos ser. Y por eso ya nos ha dicho en los capítulos anteriores que no prestemos nuestro cuerpo para pecado, porque nosotros ya fuimos lavados, nosotros ya fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y si ya fuimos comprados, ya no somos de nosotros mismos, somos de Cristo. Y por lo tanto, no debemos prestar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser para el pecado. Volvamos entonces a nuestros versículos de estudio y vamos a volver a mirarlos en las dos versiones, en la Palabra de Dios para Todos y en la Reina Valera. Entonces volvemos primero con la Reina Valera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional porque ya Pablo nos lo ha venido explicando todo el tiempo. O sea, la lógica a la que tenemos que llegar, a la conclusión lógica a la que tenemos que llegar, es que nosotros, al ser unos con Cristo, debemos presentarnos con un cuerpo santo, limpio, agradable a Dios. Yo sé que pecamos porque yo lo hago, pero lo que se nos llama ya cuando somos uno con Cristo es que inmediatamente pequemos, vamos a los pies de Cristo para reconciliarnos con Dios, para reconocer nuestro pecado, para pedirle la ayuda que necesitamos para seguir haciendo las cosas bien, para no volver a cometer ese pecado, para no caer en esa tentación y enderezar lo que hemos hecho mal y tratar de llevar esa vida en la
con la ayuda del Señor, hacer esa vida de sí ser un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Esa es la lógica a la que nos quiere llevar Pablo. Y entonces nos dice que debemos estar dedicados a la adoración. Debemos consagrar nuestra vida a Él. Veámoslo como lo dice en la palabra de Dios para todos. Vamos a leer la segunda parte del capítulo 12, versículo 1. Digamos la parte B. Dice, esa ofrenda que es su vida, o sea, tu vida, mi vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y nos vamos a centrar aquí. Ya Jesús nos ha dicho que no podemos servir a dos señores. O agradamos a uno o agradamos al otro. Pero a los dos no los podemos dedicar. O le servimos al mundo o le servimos a Dios. O le servimos a la riqueza o le servimos a Dios. No podemos servirle a dos señores. Ya eso Jesús nos lo ha dejado muy claro en versículos anteriores. Entonces, esa vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Ahora, no es que vamos a estar todo el tiempo en meditación o todo el tiempo pues en la iglesia, no. Es que toda nuestra vida, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea algo que a Dios le sea agradable. Que cuando lo hagamos, lo digamos, pensemos que con eso le estamos honrando, que con eso le estamos adorando. Si eso que estamos haciendo no le es agradable a Dios, no está aprobado por Dios, entonces no lo hagamos, porque nuestra vida debe ser algo que le sea agradable a Él. En Colosenses 3:23, la palabra de Dios nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y en 1 Corintios 3:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es llevar una vida en adoración. Adoración no es solo el ratico que vamos al templo o el ratico que hacemos nuestro devocional. La adoración no es solo el cantar alabanzas, que es maravilloso, pero eso no es la adoración. Aquí nos está dejando Pablo claro que la adoración es una vida consagrada, que todo lo que hagamos, siempre que lo hagamos, es estar conscientes de que lo que estamos haciendo es agradable a Dios. No es irnos y es meternos en un monasterio, no es irnos y alejarnos del mundo, no. Es que lo que hagamos en nuestra vida, tratemos de hacerlo con amor, como para el Señor. Yo sé que es difícil, pero si es el Señor el que está allí, Él mismo, su Santo Espíritu, te inquieta casi automático cuando lo que estás haciendo no le es agradable. Ahora volvamos a nuestro versículo base y vamos a ir entonces ya a la parte 2 y la voy a leer primero en la Reina Valera, el versículo 2, y luego lo voy a leer en la Biblia Palabra de Dios para Todos, en la versión La Palabra de Dios para Todos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la versión de la Palabra de Dios para Todos dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él, no a mí, a Dios. Entonces, nos dice, no vivan según el modelo de este mundo, nos lo dice en una versión, y en la otra, no os conforméis. Hay otra versión, no recuerdo en ese momento cuál es, que es, no os amoldéis, o sea, no os acomodéis. Si ya somos cristianos, no tenemos por qué acomodarnos al mundo. El mundo de una manera sutil, casi imperceptible, va tratando de meterse en nuestra vida, de transformar nuestra mente, de hacer de nosotros las personas que el mundo quiere que seamos y alejarnos de lo que la palabra de Dios, de lo que Dios quiere que seamos. Siempre está ese conflicto.
Y entonces vamos encontrando que en la música que escuchamos, en las películas que vemos, en las series que vemos, en todo, siempre está esa sutil cosa que quiere amoldar nuestros pensamientos a lo que el mundo dice que es bueno, porque el mundo termina cambiando los términos de lo que es bueno a lo que el mundo considera bueno, que actualmente podemos observar que es contrario a lo que la palabra de Dios dice que es bueno. Recuerdo mucho cuando yo era adolescente, obviamente en ese momento no era cristiana, ni tenía intenciones de serlo, a pesar de que el Señor ya había empezado a buscarme, que todas las novelas, todas las películas eran que era la chica niña, la niña buena, la niña querida, pero que se enamoraba del novio y entonces tenían relaciones y que entonces era todo por amor y empezó a decirse que las relaciones sexuales ya no eran relaciones sexuales, sino que se le llamaba hacer el amor. Y se fue cambiando la terminología. Y yo me acuerdo que yo me molestaba mucho con mi papá, porque mi papá llegaba y empezaba a decir, ¡ay! Eso es una zángana, eso no sé qué. Y, y sí, mire, porque recuerdo que en alguna novela la mala era la esposa y la buena era la chica que se había vuelto la amante de él, pero todo era por amor. Y y mi papá se molestaba mucho y yo consideraba que mi papá era un anticuado. Pero cuando uno observa todo lo que ellos consideraban en su generación que era el hombre que debía tener su matrimonio, respetarlo, buscarlo, respetar a su esposa, eh, que las relaciones debían de ser dentro del matrimonio, se fue desvirtuando y luego lo fuimos viendo como algo natural y pues para nosotros hoy en día en el mundo eso es muy natural, eso es muy normal. Casi que es difícil a veces como captar de que eso no está bien ante los ojos de Dios y así ha sido con todo. Entonces, sutilmente toda nuestra mentalidad ha ido cambiando y hoy encontramos pues muchas de las consecuencias de esa mentalidad. Y encontramos hijos que no pudieron crecer con sus padres porque sus padres decidieron dejar a sus parejas porque no le dieron el amor y el valor que debía tener su pareja y por consiguiente a su pareja pues ya no tuvo más opción que salir de un matrimonio dañado, donde la estaban destruyendo, destrozando, donde tenía que soportar infidelidades y muchas cosas. Y sus hijos tuvieron que crecer con esa mala idea porque es lo que el mundo dijo que es que todo es por amor, es que el amor se acabó cuando el amor realmente es una decisión, porque no es solo un estado químico. Los que llevamos casados ya bastante tiempo sabemos que es una decisión. El cambio químico es de un rato y luego es la voluntad, es el empeño que le ponemos a nuestra relación. Pero volviendo al tema, el mundo nos va sacando, sutilmente nos va cambiando la mentalidad y va cambiando lo que la palabra dice que es bueno y lo va considerando malo y quienes consideramos que lo que dice la palabra es cierto, pues entonces ya somos malos. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo, no se amolden a este mundo y no está hablando de mundo como el globo terráqueo, sino como todas las relaciones, como toda la situación, como toda la sociedad que nos acompaña. Luego nos dice, transformen su vida con una nueva manera de pensar. ¿Cuál es la manera de pensar? Permitir que sea el Señor el que nos transforme. ¿Y cómo lo permitimos? Como les comencé diciendo al comenzar este estudio de la palabra, es estudiando la palabra, meditándola, no solo escuchando una prédica por ahí o escuchando el devocional por ahí, sino estudiando la palabra, sentándonos, leyéndola, escuchándola, meditándola, permitiendo que ella nos penetre, que ella vaya transformándonos. Yo me acuerdo que me gustaba llegar y coger el capítulo, leerlo rapidísimo y con mi líder, con la doctora Ofelia, ella diariamente nos manda el devocional y podemos pasar meses en un párrafo entero, pero se medita con tal profundidad que cada día
esa palabra va penetrando más y más y es a veces sorprendente cómo le encuentran una sustancia a una palabra que a uno ni se le había ocurrido. Por ejemplo, ahorita haciendo este estudio, yo nunca me había percatado que cuando se dice sus misericordias, siempre he leído como que la misericordia, no, sus misericordias. Y como si la palabra nos dice sus misericordias nueva cada día, porque son muchas las misericordias de Dios. Voy a explicarlo con el mismo ejemplo que trae el pastor Michel Zuckel en su prédica cuando hace el análisis de la explicación de estos dos versículos. Y la explicación va de la siguiente manera. Él trae el siguiente ejemplo. Un hombre va en su carro y va a pasar la carrilera por donde pasa el tren y el carro se detiene allí, se apaga en mitad de la carrilera. El tren no se ve por ahí cerca, entonces él pues trata de bajarse con toda la tranquilidad, trata de quitar el cinturón de seguridad, no se zafa, no puede prender el carro y empieza a estresarse porque empieza a escuchar el sonido del tren y empieza yo luego a ver que el tren se va acercando a donde él está y él no puede salir del carro, no puede zafarse el cinturón, es eminente que va a morir. Cuando casi que el tren está encima de él, siente que algo lo empuja y lo envía hacia adelante. Y cuando se da cuenta es un camión que lo ha empujado, lo ha lanzado adelante, pero el camión ha sido el que ha sido atropellado, destruido, y obviamente el conductor que estaba y que iba en ese camión. El hombre no entiende por qué razón este hombre hizo ese sacrificio por él. Pues no había ninguna razón para que lo hiciera y ese hombre se sacrificó por él, dio su vida por él. Y no encuentra las palabras para darle gracia, acaba de salvar su vida y él no entiende cómo y no encuentra la manera de darle gracia, pero su corazón está gozoso, está lleno de agradecimiento. ¿Qué él no haría para darle gracias a ese hombre que acababa de salvarle la vida? Pero cuál sorpresa, cuando escucha sonidos en el baúl de su vehículo y encuentra que su niño de 2 años se ha subido al vehículo y estaba en el vehículo. Entonces, que si el tren lo hubiera arrollado, no solo lo hubiera arrollado a él, sino también a su hijo. Mayor agradecimiento, hay mayor gozo, mayor ganas de agradarle, de adorarle, de darle gracias por eso que hizo, porque no solo su vida, sino la de su amado hijo. Bueno, el pastor Zuckel decía en el ejemplo, bueno, las misericordias de Dios es como si cada mañana, cuando nos levantáramos, fuera de saber que nos ha salvado, fuera de saber que nos ha dado esa vida eterna, fuera de saber que ha hecho tanto por nosotros, cada mañana encontráramos un hijo nuestro salvado de esa manera. Esas son las misericordias. Nunca nos alcanzaría el corazón para darle gracias y así debe ser nuestra actitud. Eso es a lo que nos está invitando Pablo, a que entendamos cuán grande es el amor de Dios y por eso nos ruega que por las misericordias de Dios entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio santo, puro, agradable a Dios, que consagremos nuestra vida para agradarle, para adorarle, para hacer lo que Dios quiera, porque cuando hacemos eso vamos entendiendo que todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno, porque Dios es bueno, es el significado mismo de la bondad. Todo lo que Él quiere es bueno para nosotros, en Él no puede haber mal, Él no se equivoca, Él quiere lo mejor para nosotros. Son tantas e innumerables las ocasiones en las que yo he pensado que algo que no me gustó, que no me era agradable, que lo hice por obediencia al Señor, pero que no me era agradable en ese momento, luego se convirtió en una gran bendición para mi vida y para los míos. El Señor piensa en grande, el Señor no ve solo el momentico, Él no solo ve el árbol, Él ve todo el bosque, Él ve toda la historia, Él ve todo lo que nos ha venido, lo que nos pasa y lo que nos pasará. Él sabe lo que nos espera y nos prepara en las situaciones y las dificultades que se nos presentan en la vida
para ese futuro que vendrá, para esas situaciones que vendrán. Dios no está pensando solo en mi vida, está pensando en la vida de mi hijo, de mis nietos, de mis generaciones siguientes. Él está pensando en la vida de mis vecinos. Con mi esposo nos gusta pensar a veces que Dios, o nos pensar, no, decir, porque sabemos que es así, que Dios juega billar como a varias bandas. Él da un solo golpe y afecta inmensidad de olas. Igual, Dios, y lo hemos visto, y así como lo he visto, yo sé que ustedes también lo han visto, como una sola situación que hace por nosotros afecta de bien a tantas personas. Y uno dice, wow. Entonces, cuando tienes esa relación con Dios, empiezas a entender que aunque la situación a veces se pone difícil, a veces no entendemos lo que está pasando, quisiéramos arreglarlo de alguna manera o estamos orando y sentimos que Dios no actúa y tenemos esa sensación de como de meter la mano, aprendemos a descansar en Él y a saber que es Él quien sabe qué es lo mejor para nosotros. Y en la medida en que podemos descansar en que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, aprendemos a vivir en paz con lo que se presente, sabiendo, que entendiendo, conociendo, amando la voluntad de Dios, porque esa voluntad aprendemos a comprender que es buena, agradable y perfecta, aunque en ese momento, en ese instante de nuestra vida no entendamos el por qué o el para qué, pero siempre, siempre al final el Señor tiene la razón, el Señor sabe por qué es, y es ese el mensaje que les quiero dejar el día de hoy. Meditemos en la palabra de Dios, entreguemos nuestra vida a la palabra de Dios, seamos agradecidos con el Señor, meditemos en todas esas misericordias que nos da cada día, meditemos en su palabra, dejemos que su palabra nos transforme, dejemos que su palabra haga de nosotros las personas que Él quiere que seamos, que se cumpla los objetivos que Él tiene para nosotros. Recordemos que Dios tiene en este mundo dos objetivos iniciales. Primero, que aceptemos a Cristo para que podamos obtener la salvación, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no creó el infierno, no está allí para que nosotros nos perdamos, ese no es el objetivo. Recuerde que hay fiesta en los cielos cada vez que hay un pecador que se arrepiente. Y lo segundo, que Él quiere tallar el carácter de Cristo en nosotros, porque eso es para nuestro bien. Y aquí solo nos estamos preparando para la vida eterna, pero de aquí aún en este plano, en esta tierra, en esta vida, son muchas las bendiciones que recibimos y mucho lo que aprendemos y entendemos si aprendemos a confiar y a descansar en el Señor. Bueno, que Dios los bendiga. Espero que esta palabra les haya sido de edificación. Gracias, Señor, te doy por esta hermosa oportunidad y te pido que cada una de las palabras que tú me has permitido transmitir a través de este mensaje, que son tus palabras, lleguen al corazón de cada uno y los transformes. Mil gracias. Que Dios les bendiga.